Hola, bienvenidos a la clase sobre accesos vasculares guiados por ultrasonido. Soy Francisco Guadarrama, soy uno de los profesores de Head to Toe y es un gusto estar aquí con ustedes. Pues vamos a empezar con la plática. Esta la preparé junto con el doctor Roberto Guzmán Núquez, que también es otro anestesiólogo intensivista del ABC. Y los puntos que vamos a tratar son la historia de los accesos vasculares, para qué se usan, cuáles son los accesos vasculares más comunes, las complicaciones, y ya después vamos a entrar en materia con el ultrasonido y vamos a ver imágenes y conceptos frecuentes acerca de los accesos. Y por último, vamos a revisar la literatura para ver el nivel de evidencia que hay sobre el uso del ultrasonido para los accesos vasculares. La historia comienza desde 1616 con el médico inglés William Harvey, que fue el primero que describió la circulación sanguínea. Él fue el primero que descubrió que la sangre arterial y la venosa son una misma, pero bueno, que es diferente porque está oxigenada, eso lo sabemos ahora nosotros, es diferente la arterial, porque antes de eso lo que se creía era lo que había descrito Galeno, que eran dos sustancias diferentes, la sangre arterial y la venosa. Galeno pensaba que la arterial se producía del corazón y la venosa en el hígado y que estaban separadas. Y ya Harvey, por medio de experimentos, pudo demostrar que era un mismo fluido que circulaba por todo el cuerpo, bombeado por el corazón. Más de historia, desde 1656 se empezó la terapia intravenosa, pero todavía no había catéteres. Entonces se utilizó una pluma de ganso y se logró administrar opio en perros. También un poco después se transfundió sangre entre animales, esa vez con una cánula de plata, y ya el siglo siguiente, en 1700, se introdujo un tubo de vidrio en la arteria de un caballo y se usó para medir las presiones. Blundell transfundió sangre entre humanos ya en el siglo XIX y también en el siglo XIX empezó la terapia con líquidos intravenosos con la infusión de agua y sales para el tratamiento del cólera. En ese mismo siglo XIX se inventó la aguja hueca y la jeringa hipodérmica. Y también se hicieron los primeros cateterismos cardíacos en animales. Ya en el siglo XX ya era mucho más común la terapia intravenosa y ya inclusive se hicieron los primeros cateterismos venosos centrales. Pero como todavía no se inventaba el catéter de poliuretano, que es el que usamos ahora, pusieron con un catéter uretral, que se había iniciado primero con una sonda de Foley. En 1924 se realizó el primer tratamiento que, que se usa, que se requiere, para el que se requiere tener un acceso vascular central, y fue la primera hemodiálisis. También ya después desarrollaron el catéter de polietileno y en el 52 se describió el acceso percutáneo a la vena cava, a la vena cava superior por la vía subclavia con una punción infraclavicular, que fue el acceso que muchos de nosotros aprendimos en nuestra formación y por muchos años fue el método preferido de accesar a la circulación central. Y todavía lo hacemos con la técnica de Seldinger, que fue escrita en 1953. Ya después Moncrief describió la vía femoral, Hughes en el 59 midió la PVC y ustedes pues seguramente son muy jóvenes, pero yo todavía recuerdo cuando la PVC era muy importante estar midiendo la presión venosa central. Ya después se escribió el acceso de la vena yugular externa y en el 66 un doctor con un nombre tan bonito que no se les va a olvidar, que es el doctor Hermosura, describió la técnica de acceso de la yugular interna, que ahora se ha vuelto el acceso preferido a la circulación central. Ahora, ¿para qué nos sirve un acceso vascular? Pues para todo, es una piedra angular del tratamiento de cualquier paciente hospitalizado. Cualquier paciente, desde el que va para un procedimiento menor, una cirugía ambulatoria, al que está por semanas enteras en terapia intensiva y está muy grave, todos requieren un acceso vascular. Y por ahí se administran líquidos, medicamentos, todo tipo de medicamentos, vasopresores, antibióticos, también se da quimioterapia, pero no solo sirve para administrar medicamentos, también sirve para hacer procedimientos como la hemodiálisis o para estudiar al paciente, para estarlo vigilando su presión, para tomar muestras para el laboratorio o para procedimientos complejos de soporte vital como la circulación extracorpórea o el ECMO.
Para todo esto sirve un acceso vascular y para todo esto puede ser útil pues, el ultrasonido. Ahora, en qué parte del cuerpo se puede poner un acceso vascular? Pues en cualquier parte que tenga una vena accesible. Entonces, puede ser en las extremidades, que es lo más común y se llama vía periférica, o puede ser en las venas centrales. Esto lo más común es que se haga en la subclavia o la yugular, aunque también se puede hacer en la vena femoral, y también podemos acceder no solo a las venas, sino a las arterias, y de esto lo más común es la canalización de la arteria radial. Y para todo esto puede ser útil el ultrasonido. Ahora, el problema con los accesos vasculares es que no están exentos de complicaciones. Desde que se empezaron a usar los accesos vasculares, se describieron las primeras complicaciones. Por ejemplo, en el 54 se describieron rupturas venosas, en el 58 complicaciones de la vía femoral y luego complicaciones infecciosas. Y por ejemplo, específicamente del acceso vascular a la subclavia, pues está el temido neumotórax, que ese ahora lo podemos evaluar con ultrasonido. Aquí ven un ultrasonido pulmonar con neumotórax, con la imagen en código de rayas, y en el video se puede ver inclusive el punto pulmonar, que es cuando se desplaza, perdón, la parte del pulmón que tiene neumotórax y la que no tiene, y se ve el movimiento del punto pulmonar. Entonces ahora, y esa es la idea de usar el ultrasonido para disminuir las complicaciones. Seguramente ustedes han oído hablar de esta base de datos que se llama la base de datos de las demandas cerradas, y es una concentración de información de todas las demandas que ha habido en los Estados Unidos a médicos o a hospitales por complicaciones. Y hay un artículo que está publicado en Anesthesiology en el 2004, que es que habla específicamente de las complicaciones de los accesos vasculares. Y ahí las estudiaron desde el 78 hasta el 99, y en esta gráfica las dividen en las relacionadas al acceso, o sea, la punción, o relacionadas al uso o mantenimiento del catéter. Y se ve cómo las complicaciones relacionadas al acceso, que están en el gris, en color gris, han ido aumentando desde los 70 para acá, mientras que las complicaciones relacionadas al uso han ido disminuyendo. Entonces, esto nos habla de que probablemente se cuidan mejor los catéteres, pero seguía, por lo menos hasta el 99, habiendo muchas complicaciones al ponerlos. Probablemente si este estudio se volviera a hacer en el momento actual, tal vez ya viéramos que empiezan a disminuir las complicaciones de acceso precisamente por el uso de ultrasonido. ¿Cuáles son las complicaciones que hay? Pues son variadas. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de cuáles eran estas complicaciones en este mismo estudio, y vemos que es la embolia del catéter, tamponamiento cardíaco, lesión de la arteria carótida, hemotórax, neumotórax, lesiones de otros vasos, o complicaciones graves y que ahora ya son muy poco frecuentes porque ya no se ponen tantos catéteres de la arteria pulmonar, como la ruptura de la arteria pulmonar. Quiero llamar su atención a que la ruptura de la arteria pulmonar, nada más se presentaron 6 en este estudio, nada más reencontraron 6, pero los 6 pacientes fallecieron. Entonces, es una complicación muy grave con una mortalidad muy alta. Otro punto que quiero que fijen su atención es cómo todas estas complicaciones, con excepción de la arritmia cardíaca, que no hubo muertes, todas al menos presentan algún grado de mortalidad. Entonces, el poner un catéter central es muy común, pero no está exento de complicaciones y tampoco está exento de mortalidad. Y esa es la idea de usar el ultrasonido para disminuir las complicaciones y la mortalidad. Hablando específicamente de la punción de la arteria carótida, en, aquí hay otro estudio que revisa específicamente esta punción, y es un metaanálisis que revisa muchos otros estudios en varios años, y se ve que la incidencia pues es menor al 1% en la mayoría de los casos. Y eso pues ustedes dirán que no es mucho, pero si se multiplica ese pequeño porcentaje por el gran número de catéteres centrales que se ponen al año en Estados Unidos, pues se ve que hay con punciones de la arteria carótida, hay un gran número, por ejemplo, hasta 60,000 al año se estima, lo cual pues obviamente es alto y pues se debe tratar de evitar. En la imagen se ve un catéter venoso central que entra por la vena yugular y después entra a la arteria carótida. Y esto obviamente es una complicación que debe resolver un cirujano vascular.
Ahora, vamos a pasar a la era del ultrasonido. El sonido, sus propiedades acústicas y físicas se conocían desde la época de los griegos y romanos. Se empezó a usar esta tecnología, la empezamos a usar desde, por ejemplo, la época del Titanic y que fue más o menos al mismo tiempo de la Primera Guerra Mundial. Esto se desarrolló el sonar, que es un uso del ultrasonido, pero para navegación, y lo usan en los barcos o los aviones para ver objetos, detectar objetos que no son visibles a simple vista, que es lo mismo para lo que lo usamos nosotros, lo usamos para ver más allá de la piel órganos o tejidos que no podríamos ver a simple vista. El primer médico que usó un ultrasonido fue un médico ruso que era un psiquiatra y lo utilizó para ver los ventrículos cerebrales porque estaba buscando causas orgánicas de enfermedades mentales. Ya para el acceso vascular, la primera referencia en la literatura es de Human y Stoltin en el 78 y lo usaron para colocar un catéter en la vena yugular interna. Ya en el 84 se describió la técnica para usar el ultrasonido para subclavia y la técnica como primero nada más se identificaba la arteria, la vena, se dejaba a un lado el ultrasonido y ya después se puncionaba. La técnica que usamos ahora de una punción guiada con ultrasonido en tiempo real fue descrita en el 86 por John May. Ahora, cuando antes se hablaba de ultrasonido, pues uno pensaba, trata el ultrasonido y veías que entraba el ultrasonido y 4 tipos empujando la máquina de ultrasonido, porque eran máquinas grandes y estorbosas, como esta que se ve aquí en la máquina. Era poco práctico llevarlas a la cabecera del paciente. Pero ahora, pues los tiempos han cambiado. Ahora tenemos aparatos compactos con forma de laptop que cada vez dan mejores imágenes. O tenemos estos otros equipos que son como laptops, que también nos permiten una adecuada visualización de los tejidos. E inclusive hay equipos totalmente portátiles que caben en la palma de la mano o transductores independientes como este, que es el Butterfly, que es el puro transductor que se conecta por Bluetooth al celular y ahí podemos ver la imagen. Entonces, todo esto ha desarrollado lo que se llama la tecnología de POCUS y todas las técnicas de POCUS, que es lo que vemos en este curso, que quiere decir Point of Care Ultrasound. Es el ultrasonido a la cabeza del paciente. Vamos a hablar un poco de la anatomía de los aparatos del ultrasonido y su funcionamiento. Todos los equipos tienen, casi todos tienen 3 partes, que son la pantalla, donde vemos las imágenes, esto sí lo tienen todos, el transductor, también todos deben tener un transductor, que es lo que ponemos en el paciente y nos permite explorarlo, y la mayor parte de los equipos tienen ultrasonido, digo, teclado. No todos tienen teclado, los que son en forma de tableta, pues el teclado está en la misma pantalla, son touchscreen, pero los que sí tienen, es importante conocer algunos botones, como por ejemplo estos que dicen ganancia, que son los que nos sirven para ver la composición de la imagen en grises para verlo más claro o menos claro. Eso lo podemos manipular para que se vean nuestros objetivos más claros. Y el otro muy importante que debemos conocer es el de profundidad. Generalmente, por ejemplo, para la vena yugular en un paciente que no sea extremadamente obeso, una profundidad de 3 o 4 centímetros es suficiente para que ustedes puedan identificar las estructuras a las que van a tratar de acceder. El ultrasonido también se le puede cambiar el modo y el modo que vamos a usar aquí es el modo bidimensional. Si su aparato tiene Doppler, también nos puede ser útil, como vamos a ver más adelante. Ahora, hay diferentes tipos de transductores. El transductor que se usa para el ultrasonido es el transductor lineal de alta frecuencia, que se ve aquí en esta imagen y que les voy a explicar por qué ese es el que usamos. Todos los transductores tienen en su interior un cristal piezoeléctrico. Un cristal piezoeléctrico es un elemento que tiene la propiedad de que cuando le llega una corriente eléctrica, vibra a una frecuencia determinada. Entonces nosotros podemos producir un sonido, en este caso sería un ultrasonido. Un ultrasonido es un sonido que no es audible por el oído humano. Su frecuencia es más alta que la del oído humano, por eso no lo podemos oír, pero sí se comporta como cualquier otro sonido, viaja a través de los tejidos y regresa
a- al emisor. Y la característica del cristal piezoeléctrico es que también cuando recibe un sonido, vibra a una determinada frecuencia y esa vibración se convierte en energía eléctrica. Entonces, el cristal piezoeléctrico que está dentro del transductor nos sirve tanto como para emitir el ultrasonido como para recibir el ultrasonido que regresa después de haberse encontrado con los tejidos. Ahora, a todas las ondas se les estudia la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Es el número de oscilaciones que tiene esa onda en una unidad de tiempo. Entonces, y esas oscilaciones, cuando estamos hablando de sonido, es entre compresión o rarefacción. La cantidad de ciclos que hay de una frecuencia en una unidad de tiempo se le llama, esa es la frecuencia del ultrasonido. Y entre más alta sea la cantidad, se le llama de alta frecuencia. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia es que los equipos de ultrasonido de alta frecuencia, como el que usamos para los accesos vasculares, que es el lineal, tienen una poca penetración en los tejidos. Entonces son útiles para ver estructuras que son superficiales, como son los vasos que queremos canular. Y también tienen una alta concentración, en lo poco que penetran, tienen una alta concentración, entonces se puede ver una imagen de mejor calidad. Por el contrario, el transductor curvo, que se ve por acá, ese es de baja frecuencia y ese tiene una mayor penetración y ese sirve para otras estructuras. Ustedes ya lo revisaron cuando hablaron del abdomen, ese era el que usaron, pero para los accesos vasculares necesitamos usar el lineal de alta frecuencia porque nuestras estructuras objetivo son superficiales a la piel. Aquí se ve otra imagen, cuál es la diferencia del transductor de baja frecuencia, que tiene una alta penetración a los tejidos, mientras que el de alta frecuencia tiene una baja penetración y es el que vamos a usar para nuestros accesos vasculares. Aquí se ve cómo el ultrasonido viaja, ya sea a través del aire o a través de los tejidos, y se encuentra con algún objeto en su camino, y lo que pasa es que rebota en ese objeto y regresa al transductor. Entonces el transductor es al mismo tiempo emisor y receptor del ultrasonido. Y con lo que recibe el transductor, la computadora del aparato lo convierte en imágenes. ¿Cómo lo hace para convertir esa señal acústica en imágenes? Pues primero porque, como se sabe a qué velocidad viaja el ultrasonido, el tiempo que tarda en ir y regresar del emisor, chocar con el objeto y regresar, pues nos va a dar una idea de a qué distancia está el objeto. Eso es lo más importante. Y también, como los diferentes tejidos conducen el ultrasonido a una diferente velocidad, también vamos a poder saber de qué tejido estamos hablando y se va a poder traducir en una imagen. Vean esta tabla, cómo los diferentes tejidos conducen, la velocidad de ultrasonido es mayor o menor, y donde es menor es el aire. El aire es un pésimo conductor de ultrasonido. Por eso inicialmente había escepticismo acerca del ultrasonido pulmonar, porque como los pulmones están llenos de aire, se pensaba que no iba a ser útil hacer un ultrasonido pulmonar, pero ahora se sabe que lo que vemos en el pulmón es sobre todo artefactos o son otros tejidos como la pleura o cuando hay líquido en el pulmón. Entonces, sí es muy útil el ultrasonido pulmonar y nos da mucha información, pero sí, el aire es un muy mal conductor de ultrasonido. Es el peor enemigo de cuando hacemos un escaneo para un acceso vascular. Por eso es muy importante usar el gel. El gel nos asegura que haya un buen contacto entre la piel y el transductor y que no pase aire para que tengamos una buena imagen. Ahora, el resto de los tejidos también conduce diferente. Entonces, como conduce diferente, el aparato los presenta como una imagen de diferente color o diferente escala de grises. Y así podemos diferenciar qué es lo que estamos viendo, si es un vaso, si es tejido sólido, si es aire, si es la aguja, etcétera. Ahora, vamos a irnos familiarizando con la terminología del ultrasonido. Cuando tenemos un tejido que produce la misma cantidad de ecos que los tejidos circundantes, se le llama isoecoico. Cuando produce menos eco que los tejidos circundantes, menos ecogenicidad, se llama hipoecoico.
¿Y qué vamos a ver de forma hipoecoica? Pues los vasos. Los vasos, como están llenos de sangre, tienen una diferente conducción de ultrasonido y en la pantalla siempre se ven oscuros, negros, hipoecoicos. Por el contrario, la pared de los vasos o las pleuras, como se ve aquí en esta imagen, se ven blancos, brillantes, porque son tejidos que reflejan mucho el ultrasonido y se llaman hiperecoicos. Ahora, hay otros tejidos que se ven parecidos a los vasos, se ven oscuros, se ven negros, pero se llaman anecoico porque esos no conducen nada de ultrasonido, inclusive tienen una sombra. Entonces ahí sí vamos a poder diferenciar entre un hueso y un vaso, porque el vaso no debe tener sombra. Y cuando es un hueso, sí se ve anecoico y se ve con con sombra. Otra cosa que es importante para cuando estemos entrenando en el uso del ultrasonido es cómo vamos a mover el transductor. Y bueno, nosotros lo tomamos en nuestra mano no dominante. Por ejemplo, en este caso estoy tomando mi celular como si fuera el transductor, porque vamos a usar la mano dominante para funcionar. Lo ponemos sobre el tejido que queramos examinar y la memotecnia es PART. Vamos a ver esta parte del cuerpo y part quiere decir primero la posición, dónde lo vamos a poner. La A es de alineamiento, que lo movamos en sentido longitudinal sobre el tejido que estamos viendo, pero también puede ser necesario que lo rotemos. Esa es la R de part. Y por último, la T, que es de tilting o inclinación. A ver, ese es fundamental hacer la inclinación correcta porque de eso puede depender que estemos viendo una buena imagen o una imagen no tan adecuada. Entonces, esos son los movimientos del transductor. Eh, para hacer el acceso vascular guiado con ultrasonido, no solo es importante ver los vasos, sino también es fundamental ver la aguja. Y para eso hay dos conceptos que se refieren a la relación del transductor con la aguja y pueden ser en plano o fuera de plano. ¿Qué significa eso? En plano significa que la aguja está por debajo del transductor, justo a la mitad, y en la pantalla vemos todo el trayecto de la aguja, vemos a toda la aguja hasta la punta y vemos a dónde llega la punta. Entonces, eso, para hacer eso, pues tenemos nuestro transductor, aquí como si mi dedo fuera la aguja, debería pasar aquí abajo. Eso es en plano. Ahora, fuera de plano, es acá esta imagen, la aguja pasa, inicia afuera de donde está viendo el ultrasonido y en un momento atraviesa el haz del ultrasonido y ¿qué vemos en la pantalla? Solo vemos un pequeño punto, que es cuando atraviesa. Esta es otra forma en la que podemos ver la aguja en los accesos vasculares y las dos, dependiendo del abordaje que ustedes quieran hacer, las dos pueden ser útiles y hay que saber cuál es la diferencia entre las dos. La fuera de plano sería si tenemos nuestro transductor y la aguja pasa por debajo, pero en forma transversal y solamente cuando pasa por debajo de donde está el transductor es cuando lo vemos y lo vemos como un punto. Ahora, hay un punto importante hablando de en plano. A veces cuando queremos una visualización en plano, debemos tener esto que se ve acá abajo, pero no siempre lo tenemos así. A veces podemos tener la aguja que pasa como de forma oblicua al transductor y en la pantalla nos va a parecer que lo estamos viendo en plano, pero realmente si ustedes se fijan, la punta de la aguja ya no está bajo el transductor y ya no se ve, no sabemos dónde está y puede lesionar alguna estructura. Entonces es muy importante que cuando lo quieran hacer en plano, si esté todo el trayecto de la aguja bajo el haz del ultrasonido. Ahora, ¿cómo vamos a ver? Ya vamos a pasar a los accesos vasculares y las diferentes técnicas. Vamos a empezar primero con la vena yugular, que es para la que mejor funciona el ultrasonido, y a nosotros nos enseñaron que había tres tipos de accesos para la vena yugular. Lo más común es el acceso medio, nuestra referencia anatómica es el esternocleidomastoideo y se funcionaba entre los dos haces del esternocleidomastoideo. También hay una técnica anterior y posterior. Cuando ponemos el ultrasonido, ya no necesitamos saber dónde está el músculo esternocleidomastoideo. Ya no es importante para nosotros. Lo importante es ver dónde están los vasos y para eso vamos al ultrasonido.
También aprendimos nosotros cuál es la relación normal entre la arteria y la vena. Y aquí la pueden ver. Lo normal es que la vena sea más superficial y sea más externa, sea lateral a la arteria, como se ve aquí que es alrededor del 50% de los pacientes, eso es lo más común. Sin embargo, hasta 20% de los pacientes no está más superficial la vena, está casi a la misma profundidad. Entonces esto facilita que se fusione por error la arteria. Hay otro grupo de pacientes que está más complicado porque la arteria queda justo debajo de la vena. Entonces, cuando uno hacía la técnica a ciegas y puncionaba ahí, por ejemplo, si el paciente estaba deshidratado o se puncionaba muy profundamente, atravesábamos la vena y se llegaba a la arteria. También hay un pequeño número de pacientes en que están invertidas las cosas, que la arteria queda externa. Entonces, por esto, por esta variabilidad anatómica, es por lo que es útil el ultrasonido, porque entonces no tenemos que imaginarnos dónde está la vena o la arteria o inferirlo por lo que sabemos de la literatura, sino la vamos a ver y viéndola la vamos a canular. Ahora, ¿qué necesitamos ya para poner un catéter guiado por ultrasonido? Pues tenemos que hacer toda la técnica que siempre hemos hecho para un acceso vascular central con nuestro equipo estéril, lavado de manos, el monitoreo del paciente, la posición de Trendelenburg, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Para agregar el ultrasonido a este procedimiento, necesitamos algún lugar dentro de nuestra mesa de trabajo donde haya un campo estéril y podamos poner el transductor ya vestido para que no se contamine. ¿Cómo lo vamos a vestir? Con una funda de las que se usan para las cámaras de laparoscopía. Ahí podemos meter el transductor. El problema es que a veces, algunos modelos, tienen un orificio en la punta, entonces ahí, pues si saldría por ahí el transductor, podría contaminar. Entonces, ¿cómo lo aislamos? Es con un Tegaderm. Le ponemos gel al transductor y luego ya le ponemos el Tegaderm y ya queda aislado. Y ya en la piel, si ustedes tienen gel estéril, pues es lo ideal que se ponga, pero si no tienen, pueden poner cualquier líquido como isodine, Avagard o inclusive agua, todo estéril, para mejorar el contacto del transductor con la piel. Una vez que ya tienen todo su equipo listo, pues ya lo que procede es escanear el cuello e identificar la arteria y la vena. Pero antes es muy importante la colocación, dónde van a ponerse ustedes y dónde van a poner al transductor en relación al paciente. Esta imagen que les puse no es de no es de un acceso vascular, es de un bloqueo es un bloqueo TAP del abdomen, pero se las puse para que vean cuál es la ergonomía. Tienen que poner la pantalla de su equipo en un lugar donde ustedes pueden estarla viendo continuamente. Por ejemplo, como yo estoy viendo aquí la pantalla de la computadora, si fuera aquí a poner un catéter, mi paciente estaría aquí y yo lo estaría picando así y la pantalla estaría al frente, ustedes serían la pantalla. Un error muy común es que pongan la pantalla en otro lado, entonces están picando así y viendo el transductor, bueno, viendo la pantalla y no están viendo dónde están picando. Y eso es una causa de errores. Entonces deben alinear la pantalla para que esté en su misma línea de visión. Ya que hicieron todo eso, pues hay que identificar cuál es la arteria y cuál es la vena, y para eso se pone el transductor en el cuello, en la parte media, y se desplaza en forma externa. Y van a ver esta imagen, van a ver la imagen de la arteria y la vena, y ya con práctica, pues es muy fácil diferenciarlas así a simple vista, porque tienen varias características que permiten diferenciarlas. La vena normalmente es más superficial, es externa, es más grande, es irregular, se mueve con la respiración y no tiene un latido muy aparente. La vena es más pequeña, tiene paredes gruesas, es muscular, tiene latido arterial y lo más importante es que la vena se colapsa. Ustedes van a usar su mismo transductor para hacer una ligera presión sobre el cuello. Un error común es hacer una presión excesiva desde el principio y así no identifican la vena porque no la ven porque la tienen totalmente colapsada. Entonces hay que poner el transductor sin presión, identificar los vasos y luego ya hacer una presión y ver cómo se colapsa la vena. La vena se colapsa, la arteria no. En general, puede haber casos, por ejemplo, de hipertensión venosa en que no se colapse tanto la vena, pero bueno, eso ya lo van a ir viendo con la experiencia. Si tienen Doppler, pues también van a poder ver cómo es diferente el flujo de la arteria y la vena,
el flujo pulsátil de la arteria y un flujo más continuo en la vena, pero no se engañen con los colores, o sea, no siempre el rojo es la arteria y no siempre el azul es la vena, ya que la máquina asigna estos colores en forma arbitraria en relación a si los eritrocitos se están moviendo hacia el transductor o alejándose del transductor, pero sí pueden usar el Doppler para ver las características del flujo y identificar el vaso. Ahora, una vez que identificaron la vena, pues la tienen que puncionar. La vena la pueden estar observando para puncionarla de dos formas. Transversal, como se ve aquí en la primera imagen, y en este caso harían una punción fuera de plano, o la pueden ver longitudinal y harían una punción en plano. Yo lo que les recomiendo es, cuando empiecen, es que usen la transversal fuera de plano porque es lo más sencillo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ustedes identifican la vena y luego van a mover su transductor de modo que si tiene una línea imaginaria que divide la pantalla en dos, la vena quede dividida en dos también en esa línea, quede la mitad de la vena del lado izquierdo de la pantalla y la mitad del lado derecho. ¿Para qué? Para que entonces la parte media de la vena corresponda a la parte media del transductor y ustedes pueden puncionar justo a la mitad del transductor. Entonces, si funcionan justo a la mitad del transductor, como se ve aquí, con un ángulo de 45 grados, van a llegar a la vena. Si lo hacen longitudinal, pues igual tienen que funcionar por debajo del transductor, nada más que aquí sí va a ser en plano. Incluso pueden, ya que tengan más experiencia, pueden hacer esta visualización oblicua, donde están viendo la arteria y la vena en todo el tiempo y hacen una punción en plano. Ahora, ¿cómo van a saber que ya llegaron a la vena? Pues lo van a saber por la misma técnica que usaban cuando no usaban ultrasonido, que es que se llene de sangre su jeringa. Esa es la forma correcta de identificar que llegaron a la vena. ¿Por qué? Porque no siempre vemos en la pantalla justo el momento que llegan a la vena. Entonces, es más, lo correcto es que puncionen piel, avancen lentamente aspirando, viendo la pantalla y viendo dónde están funcionando, y cuando se llene su jeringa de sangre, y sea sangre de características venosas y sea un flujo continuo, es que ya están ahí. Puede ser que vean una imagen, sobre todo, por ejemplo, cuando hacen la punción transversal fuera de plano, pueden ver esta imagen que se llama del tiro al blanco, que es un pequeño punto en el centro de la vena. El pequeño punto representa la punta de la aguja. Y en longitudinal, pues también pueden ver que está ya la vena dentro del vaso. Pero repito, lo primero que tienen que ver y el momento que deben dejar de avanzar es cuando ya se llenó su jeringa de sangre. Cuando eso pase, ya dejan a un lado su transductor y hacen todo el procedimiento de pasar la guía y todo lo que ustedes ya saben hacer. Aquí se ve en una vista transversal, fuera de plano, se ve cómo se está deformando el tejido y lo siguiente ahí ya sería que entrara la aguja a la vena. Como pueden ver aquí todavía no se ve, no se ve cómo se deforma el tejido. A veces eso es lo único que ustedes ven. Hay un signo que se llama signo de la tienda, que es que se colapsa la vena y cuando de repente se descolapsa, se abre, se llama signo de la tienda y eso pasa porque ya está dentro la vena. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues ya les tiene que estar dando sangre y ya ustedes siguen su procedimiento. Eso fue la yugular. Vamos a hablar ahora de la subclavia. Cuando aprendimos a poner catéteres subclavios, nos enseñaron que había que buscar dividir la clavícula en tercios medio, bueno, interno, medio y externo, y que el lugar de punción era en la unión del tercio medio con el externo dirigidos a la horquilla esternal. Así aprendimos, pero con ultrasonido es diferente. Cuando ustedes empiezan a poner catéteres subclavios con ultrasonido, lo que les va a llamar la atención es que están funcionando muy externamente, están funcionando cerca del hombro. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve con el ultrasonido. ¿Por qué no la podemos ver más central? Pues porque nos estorba la clavícula. Entonces, la técnica es que se pone el transductor a la mitad de la clavícula, se pone más o menos así, y lo van a desplazar hacia el hombro hasta encontrar esta imagen que se ve aquí abajo, que son, ya se ve la vena y la arteria. Después, eso lo están viendo en forma transversal, después giran, rotan su transductor a una vista longitudinal y ahí puncionan. Entonces, como pueden ver, aquí ya se está puncionando cerca del hombro porque realmente a donde van a llegar es donde se junta la subclavia con la axilar y ahí se coloca el catéter. Igual,
funcionan aspirando, cuando les dé sangre ya dejan de avanzar, ya dejan su ultrasonido y ya pasan su guía y hacen todo lo demás. Hay una maniobra que nos permite, nos ayuda a encontrar la subclavia y es cuando tenemos un paciente despierto y cooperador, ponemos nuestro transductor a la mitad de la clavícula y le pedimos que haga así con los hombros, que encoja sus hombros y esto nos va a permitir ver mejor la vena subclavia. Hay también descrito un abordaje supraclavicular guiado por ultrasonido para la vena subclavia. Aquí, bueno, está descrito en este artículo, pero realmente no se los recomiendo tanto porque por dos cosas. Si van a funcionar arriba de la clavícula, pues mejor pongan un yugular. Y otro, no creo que, bueno, se me hace peligroso funcionar arriba de la clavícula y en dirección a la pleura. Entonces, bueno, está escrito este abordaje, pero bueno, la verdad es que yo no lo hago así. También nos sirve el ultrasonido para canular venas periféricas. Aquí se puede ver cómo las podemos ver en forma transversal y en forma longitudinal y también cómo las distinguimos porque se colapsan. En este GIF tenemos venas braquiales con una arteria en el centro y vemos cómo al presionar se colapsan las venas, pero la arteria no. Igual podemos funcionar transversal fuera de plano o longitudinal en plano y podemos funcionar cualquiera de las venas de las extremidades. Aquí se ve como desde la yugular, la basílica, la subclavia, la cefálica, la axilar y venas braquiales, todas. Hay ya en bibliotecas de imágenes, ya hay imágenes de cómo las deben ver ustedes y se pueden funcionar. Ahora, cuando uno va a usar el ultrasonido para un acceso vascular periférico, es mejor contar con catéteres más largos que los que usamos normalmente para las venas periféricas. ¿Por qué? Porque a veces las venas van a estar profundas y un catéter convencional puede no ser suficiente para ser canalizadas adecuadamente. El ultrasonido no solo sirve para canalizar venas periféricas, yugular y subclavia, también la femoral. La femoral es de hecho muy fácil de visualizar porque es una vena grande y está junto a la arteria femoral que también es grande. Entonces se puede identificar fácilmente con ultrasonido y si ustedes recuerdan cómo están colocadas, siempre está vena, arteria, nervio. Entonces una vez que ya ubicamos la vena, la podemos canalizar o la arteria, si eso es lo que queremos. Por ejemplo, lo que hacen los cardiólogos, pues canulan la vena femoral. Podemos canular también la arteria radial con el ultrasonido. Aquí lo que les recomiendo es que bajen la profundidad de su examen, le bajen el ultrasonido la profundidad a 1 o 2 centímetros, porque siempre es muy superficial la arteria. Y aquí podemos ver en este GIF cómo están haciendo un escaneo de la arteria radial, tanto en forma longitudinal, ahí lo tienen en forma longitudinal, como en forma transversal y giran el transductor para tenerlo en forma longitudinal y así ya se puede funcionar. Si tienen Doppler, su aparato, pues puede ser muy útil para que vean las características de los diferentes vasos y así diferenciarlos mejor. Ahora, ¿en quién nos sirve el ultrasonido? Pues prácticamente en cualquier paciente, desde el paciente de rutina a pacientes tan complejos como estos se ven aquí, quemados, traumatizados, edematizados, multifuncionados, obesos. Y además el ultrasonido pues nos sirve en cualquier lado, en la terapia intensiva, en el quirófano, en urgencias y prácticamente para cualquier acceso vascular. Por último, ¿qué dice la evidencia sobre los accesos vasculares guiados por ultrasonido? Este artículo que está publicado en Intensive Care Medicine en el 2012 son unas recomendaciones basadas en evidencia internacionales sobre el acceso vascular por ultrasonido y concluyen que se debe usar como método de acción para cualquier canulación vascular. Estos expertos dicen que para todos. La Sociedad Americana de Anestesiólogos Cardiovasculares también publicó sus guías para el uso de ultrasonido para accesos vasculares y esto está publicado en Anestesia y Analgesia en 2012 y bueno, ustedes ya saben cuáles son los diferentes grados de evidencia. Esta sociedad de anestesiólogos cardiovasculares no es tan categórica en su recomendación, sí lo es para la vena yugular interna, ahí sí dicen que la recomendación es que se debe usar si se tiene el entrenamiento adecuado en todos los casos para disminuir las complicaciones. Y esta recomendación le dan una categoría A, nivel 1 de evidencia. Ya para los otros accesos, para la subclavia, para los accesos periféricos, para la arteria y para pacientes pediátricos,
Su grado de recomendación no es tan alto y dicen que se debe hacer si se tiene la experiencia y probablemente se pueda hacer como segunda alternativa si la técnica convencional no funcionó. Pero la cosa es que ya se está haciendo, ya en muchas partes del mundo, inclusive para la subclavia, se está usando el ultrasonido y, por ejemplo, eso está referido en este metaanálisis que está publicado en el Critical Care Medicine del 2015. Este metaanálisis, su conclusión fue que el uso de ultrasonido para la subclavia disminuye los efectos adversos y por lo tanto recomiendan su uso, disminuye las complicaciones. Aquí, bueno, si estuviéramos en vivo, pues aquí sería motivo para sus preguntas, pero bueno, estaré muy contento de responderlas en el foro o en el chat o por cualquier otro medio o cuando nos veamos en el taller presencial. Y pues ya, sin más, me toca pasar a los puntos más importantes para recordar, que es que los accesos vasculares son muy frecuentes, más de 6 millones de catéteres al año en Estados Unidos. El éxito utilizando marcos anatómicos puede ser tan alto como el 95%, pero tan bajo como el 60%, con complicaciones mecánicas que van del 5 al 19%, y que ya está reportado un incremento, por el doctor Troyanos, un incremento hasta el 100% de éxito cuando se canula la vena yugular con ultrasonido y una disminución de la punción arterial entre 1.4 o hasta 8.4%. Entonces, se debe utilizar, es lo correcto, es medicina basada en evidencias. Y por último, entre las barreras que hay para el uso de ultrasonido está la de los expertos que dicen que ponen los catéteres muy rápido y que no tienen ninguna complicación nunca y que el ultrasonido les quita tiempo. Y yo les quiero decir que ya cuando ustedes se acostumbran a usar el ultrasonido, realmente no les quita tiempo. Yo tengo este caso de este paciente obeso que lo iban a operar del cerebro, que había que ponerle un catéter, y bueno, obviamente yo usé el ultrasonido, le tomé foto pre, y bueno, al tomarle la foto post pude ver cuánto me había tardado, y fueron realmente con el ultrasonido 6 minutos. Ahí está el catéter. Entonces tampoco es más tardado. La cosa es practicar, acostumbrarse y sistematizar sus técnicas. Ya con eso concluyo y pues quedo a sus órdenes para preguntas, comentarios, aclaraciones y será un gusto verlos en el taller para practicar todo esto de forma presencial. Muchas gracias.